Desarrollemos ahora este otro problema. Acá tengo una partícula que parte del reposo y con una cierta velocidad inicial de 9 metros partido por segundo. Y me dicen que la aceleración de esta partícula no es constante, pero ahora es función de la velocidad de la partícula. No es función del tiempo, es una función de la velocidad. Donde A, B se expresan en el sistema internacional respectivamente. Se me preguntan cuál es la posición de la partícula cuando su velocidad es de 4 metros partido por segundo. Y en qué tiempo la partícula alcanza la velocidad de 1 metro partido por segundo. Entonces me están pidiendo relacionar velocidades con la posición y, y velocidades con el tiempo. Necesito v en función de x de alguna manera y v en función de t. Entonces, ¿cómo realizamos este problema? Entonces, debo acordarme que la aceleración de una partícula es la tasa de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Pero uno puede hacer un cambio variable y pensar que la velocidad es función de la posición, así que esto uno lo puede escribir como dx a dt por dx a t, como que se cancelan estos. Y la regla de la cadena, todo esto que está aquí es la regla de la cadena, de las derivadas. Y ahora, dx a dt es la velocidad, entonces esto es de v a dx por v. Entonces, en esta ecuación de aquí, yo pienso que la velocidad es una función del tiempo, porque uno deriva respecto a la variable independiente. Aquí estoy pensando que v es una función del tiempo, mientras acá estoy pensando que v es una función de la posición. Obviamente ambas expresiones son equivalentes, así que yo puedo escribir la aceleración como la tasa de cambio de la velocidad, o como v veces la tasa de cambio de v a dx. Cualquiera de las dos me sirve. En el primer caso pienso que la velocidad es función del tiempo, en el segundo caso estoy pensando que la velocidad es una función de la posición, porque el x es la variable independiente. Entonces, de hecho los datos que me están dando me dan la posición, y la velocidad, entonces me están relacionando posición con velocidad, así que me conviene utilizar esta. Y ahora además me dan la aceleración, pues me dicen que el a, para este problema, el a es, ¿cuánto es? Es menos 0,6 por v elevado a 3 medios. Menos 0,6 por la velocidad elevado a 3 medios positivos. Entonces, puedo colocar esa representación para la aceleración o esta otra. Depende de qué cosas quiero hacer. De hecho, al parecer las voy a necesitar ambas, porque en un caso me preguntan velocidad en función del tiempo, o sea, esta, y la otra me preguntan velocidad en función de la posición. Entonces veamos qué es lo que... ¿Qué pasa si uno utiliza esta? Yo sé, este es el dato. Entonces uno dice, mire, voy a ocupar primer caso, supongamos que utilizo esto. Entonces de v a dt es la aceleración. Bueno, pero la aceleración es esa función que está ahí en términos de la velocidad. Y ahí, entonces me queda esta ecuación que está acá, de v a dt igual a menos 0,6 por v elevado a 3 medios. Y eso de ahí lo puedo escribir como de v partido por v elevado a 3 medios igual a menos 0,6 por dt. ¿Sí? Y eso de ahí la puedo escribir también como esto es lo mismo que v elevado a menos 3 medios de v, y eso es menos 0,6 de t.
pasé la b para arriba y puse el exponente negativo. Y ahora integro esta ecuación. La integral de esa tiene que ser igual a la integral de esa, ¿cierto? Más la constante de integración, ¿no? Vamos a aplicar el más la constante de integración. Esa integral más la constante de integración que llamarse sub 1. Ahora la integral de esta, ¿cierto? Es b elevado a 3 medios menos 3 medios más 1 partido por menos 3 medios más 1, ¿cierto? De menos 0,6 sale fuera la integral y queda la integral de 1 que esté más la constante de integración. Y 1 menos 3 medios, eso es mínimo común, es 2 menos 3, eso es menos 1 medio, ¿no? Bien. 2 menos 3 menos 1 menos 1 medio. Así que esto queda b elevado a menos 1 medio partido por menos 1 medio tiene que ser igual a menos 0,6 veces el tiempo más la constante de integración. O esto es lo mismo decir que menos 2 veces b elevado a 1 medio es lo mismo que C1 menos 0,63. ¿Estamos de acuerdo? Este 2 pasó para arriba, el menos quedó ahí y el menos 1 medio lo puse abajo. Eso lo arreglé, lo di vuelta para que quede el negativo acá. Y aquí todo este factor de acá lo paso hacia abajo, me queda menos 2 partido por C1 menos 0,6t es lo mismo que b elevado a 1 medio. Y por lo tanto elevo al cuadrado esta cuestión. Queda 4, es lo mismo que C1 menos 0,6 elevado al cuadrado igual a la velocidad. Me faltó un tiempo aquí. Vamos a arreglar. S1 menos 0,6t y todo eso al cuadrado, ¿no? Un paréntesis aquí. Y que todo esto fue lo que pasó hacia abajo y se pasó para allá. La raíz se fue, elevado al cuadrado, se fue en menos y esto quedó entonces al cuadrado. Así que ahí está la velocidad como función del tiempo. Entonces si utilizo esa representación, pienso que la velocidad es una función del tiempo, obtengo esa ecuación que está ahí. Y para eso necesito las condiciones iniciales, por ejemplo, cuál era la velocidad en t igual 0. Ahora, ¿qué cosas me dan? Dice que una partícula comienza su movimiento desde la posición x igual 0 y con una velocidad inicial de 9 metros partido por segundo. O sea, la partícula comienza su movimiento. O sea, en t igual 0 la posición es 0 y en t igual 0 la velocidad vale 9. Entonces lo que yo sé, la información que me están dando aquí, es que como función del tiempo, la velocidad en 0, ¿no es cierto? Como dato, la velocidad en t igual a 0 tiene que ser 9. Entonces, si evalúo esta función en 0, queda 4 dividido por C1. En t igual 0 se muere, queda C1 al cuadrado. Y eso tiene que ser la velocidad que son los 9 metros partido por segundo que están acá.
Así que esto implica que paso para allá, 4 novenos es lo mismo que C1 al cuadrado, y por lo tanto C1 entonces raíz cuadrada de 4 novenos. Así que esto, de hecho, la solución hay todo porque va a ser más menos raíz de 2 tercios, ¿no? O sea, 2 tercios. Ese es el valor de la constante segunda. Así que la condición inicial entonces determina esa C. Dice la posición de la partícula cuando la velocidad es de 4 metros partido por segundo. Entonces necesito relacionar posición con velocidad. Acá necesitaba relacionar velocidades con el tiempo. Ahora, el tiempo en que la partícula alcanza una velocidad de 1 metro partido por segundo. Fíjense que esta ecuación, antes de elevarla al cuadrado, tal como está aquí, es esta ecuación. Entonces, y yo tengo dos soluciones posibles para el C. Puede ser más 2 tercios o menos 2 tercios. Entonces, este número es positivo. La raíz cuadrada de la velocidad tiene que ser un número positivo. Entonces el número que está acá tiene que ser positivo. Si yo coloco una constante negativa aquí, entonces esto es negativo, factorizo por menos, con el menos de abajo queda más, y todo este número es positivo. En cambio, si coloco más 2 tercios, podría ser que este número fuera negativo en algún rango. De hecho, por ejemplo, si coloco C1 igual a más 2 tercios, entonces esta cosa es menos 2 partido por 2 tercios menos 0,6t. Y eso entonces es la raíz de B1. De t. Y ahora necesito, esto me faltó no escribo el tiempo. 0,6t. Entonces necesito que este número, la fracción completa sea positiva. Para que eso sea positivo, como el menos 2 está arriba, necesito que este número sea negativo. Necesito que el denominador aquí, 2 tercios menos 0,6t, sea negativo. Okay. Y eso implica que 2 tercios tiene que ser menor que 0,6t. Y esto dice que esto va a funcionar bien siempre que 2 partido por 3 por 0,6 sea menor que t. Tengo que tener cuidado cuáles son los rangos temporales en los cuales estas cosas funcionan. Si elijo la constante C1, entonces la solución de este problema va a estar bien definida cuando este número sea negativo. Y como para que ese número sea negativo con esta elección, más 2 tercios, ¿no es cierto? Lo pusimos ahí. Más 2 tercios. Eso de ahí, todo esto tiene que ser negativo porque con el menos que un número positivo. Y eso hace entonces que el tiempo sea mayor que este valor. Esto es, ¿cuánto es esto? Es C por 3, 18, esto es 1,8. ¿No es cierto? Así que esto es 2 partido por 1,8. Esto es 1 partido por 0,9, ¿no? Y esos son 9 décimos, o sea, estos son 10 novenos. Sí.
esa solución, con esta constante, en el tiempo la solución está definida para acá. Si C2, digo, ¿sabe qué? Voy a elegir C2 igual a menos 2 tercios. Entonces acá me queda menos 2 partido por menos 2 tercios más 0,6t, ¿no es cierto? Menos 0,6t, perdón. Ahí. Y eso entonces es la raíz de la velocidad. Esto es un número positivo. Ese menos se va con ese menos. Y esto queda 2 dividido por 2 tercios más 0,6t. Y no hay problema. Aquí el tiempo puede ser mayor o igual que 0. No hay ningún problema. De hecho, uno podría pedirle a esto incluso que para que eso sea positivo, para que esto sea positivo, 2 tercios más 0,6t tiene que ser mayor o igual que 0 para que sea positivo. Entonces 0,6t tiene que ser mayor o igual, eso le paso menos 2 tercios, y el tiempo entonces tiene que ser igual o mayor que, esto es menos 2 partido por 3 por 0,6. Así que esta funciona cuando el tiempo es mayor o igual que este número, el mismo, ¿no? Porque es 18 mayor que 10 novenos, que menos 10 novenos. Entonces esta solución incluso funciona para tiempos negativos. Así que no hay ningún problema. Esas son las cosas que tienen que tomar en cuenta. Así que hay dos posibles soluciones a la ecuación, una con una constante C1, una con una constante C2. El problema de esta es que esa va a funcionar cuando los tiempos sean mayores que 10 novenos, y esta va a funcionar cuando los tiempos sean mayores que menos 10 novenos. Esta funciona siempre, para todos los tiempos positivos, en cambio esta no. Entonces, el tiempo en que la partícula alcanza la velocidad de 1 metro partido por segundo. Entonces tengo la función velocidad acá. Esto, y la puedo utilizar porque el v que quiero, el v vale 1. Quiero que la velocidad valga 1. Entonces lo reemplazo. Pues si utilizo esta solución, eso implica que cuando v vale 1, esto es menos 2 partido por 2 tercios menos 0,6t tiene que ser igual a 1. Y esta otra dice que 2 partido por 2 tercios más 0,6t tiene que ser igual a 1. Y veamos cuál de las dos puede servir. Entonces paso todo eso para allá, este para acá, me queda menos 2 dividido por 1. Es lo mismo que todo este factor para allá, que queda 2 tercios menos 0,6t. Esta otra dice que 2, paso todo esto multiplicando para allá, tiene que ser 2 tercios más 0,6t. ¿Estamos de acuerdo? Esa pasó para allá. Multiplicó 1. Esa pasó para allá y quedó el menos 2. Entonces eso 0,6t pasa para acá y queda 2 tercios menos 2, ¿no? Esa pasó para allá, esa pasó para allá, queda más. Esa pasó allá, esa pasó para allá. Y ahora esto dice que 0,6t tiene que ser igual a, estos son mínimo común es 3, 2 más 6, ¿no? Esa por esa, esto 1, 1 por 2 es 2, 2 por 3 6, 3. Así que 0,6t son 8 tercios. Y eso dice que t es igual a 8 dividido por
3 por 0,6. Eso es 8 partido por 1,8, ¿no? ¿Y eso cuánto da? Así que 8 dividido por 1,8 da 4,4. 10 novenos, 10 dividido por 9, esto es 1,1, ¿no? Este numerito que está aquí es 1,1, 1,11 segundos. Y esta solución de acá, en cambio, paso para allá, es 0,6t, es igual a 2 menos 2 tercios, ¿no? Paso negativo. Y esto queda 6 menos 2 partido por 3 por 0,6. Y entonces el tiempo aquí queda 4 partido por 3 por 0,6, ¿no? Y esto queda 4 partido por 1,8. Entonces 4 dividido por 1,8. Esto da 2,2 segundos. ¿Está bien? Un numerito. Pasé ese para allá. Eso quedó positivo. Eso quedó 6 menos 2 partido por 3 es 4 tercios. 4 tercios, 6 pasa 0,6 pasa abajo. 0,6, ¿no es cierto? Por 3, 1,8, lo dividido por 4, y me invierto, ¿no es cierto? Es 2,22, está bien. Así que en principio, en términos del tiempo, hay dos soluciones. Esta funciona porque esto funciona cuando el tiempo es mayor que 1,1 segundo y acá vale 4,4, así que no hay problema. Hay dos soluciones. Y ahora, ¿qué pasa con la posición? Porque necesito la posición de la partícula. Entonces necesito relacionar la velocidad con la posición. Entonces lo que puedo hacer para eso es pensar la velocidad como una función de la posición. Y en vez de reemplazar la aceleración por dv de t, voy a reemplazar esto como v por dv de x, y lo voy a reemplazar en esta ecuación. Entonces la otra manera de construir la solución, vamos a poner el caso 2 aquí, es que la aceleración era menos 0,6 por v elevado a 3,5, ¿no? Esa era, ¿no? Menos 0,6 por v elevado a 3,5. Y ahora el a lo voy a reemplazar por v por dv de x. Vamos para abajo. Y el a lo voy a reemplazar por v por dv de x. Y eso tiene que ser menos 0,6 por v elevado a 3,5. Y acá ese de x le puedo pasar para allá. Queda v por dv partido por v elevado a 3,5 es lo mismo que menos 0,6 por dx. Y acá queda 1 menos 3,5 es menos 1,5, ¿no? Porque esto es 1,5. Queda 1 menos 1,5 es menos 1,5, así que es bien negativo. Y ahora integro, le sumo la constante que me más C2. La integral de esto le sumo 1, queda 1,5 partido por 1,5. Esto es menos 0,6 por x, más la constante C2. Así que esto es 2 veces b elevado a 1,5 tiene que ser igual a menos 0,6x más C2.
¿cuál es la condición inicial aquí? Decía que cuando el x vale 0, en t igual 0, el x vale 0 y en t igual 0, b vale 9. Entonces cuando x vale 0, b vale 9. Entonces la condición para esto es que la velocidad, cuando x vale 0, esto tiene que ser 9. Entonces evalúo en x igual 9. Perdón, en x igual 0. Entonces 2 veces la velocidad en 0, que es 9, elevado a un medio, tiene que ser igual a x vale 0 más 0. Así que esto es 2, la raíz cuadrada de 9 es 3, así que ese 2 vale 6, así que la constante 0 vale 6. Y ahora la reemplazo acá y me queda 2 b elevado a un medio, lo mismo que menos 0,6x más 6. Y eso me da la velocidad en función de la posición, b de x. ¿Sí? Y de nuevo, para que esto esté bien definido, porque esto es la raíz cuadrada, entonces esto tiene que ser positivo. Pero de hecho lo que me están pidiendo aquí es, ¿cuál es la pregunta? Era la posición de la partícula cuando b vale 4. Entonces cuando b vale 4, para b igual 4, cuando b vale 4, entonces evalúo esto en b igual a 4. 2 por 4 elevado a un medio tiene que ser igual a menos 0,6 por x más 6. Y esto queda la raíz cuadrada de 4 en 2, 2 por 2, 4, igual a menos 0,6 por x más 6. Paso el 6 para allá, queda 4 menos 6 igual a menos 0,6x. Y el 4 menos 6 es menos 2, menos 0,6 por x, y por lo tanto 2 partido por 0,6 es igual a x. Así que eso queda 2 dividido por 0,6, 3,3. 3,33 metros. Debería ser la posición cuando el x vale 4 metros por kilo. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso. En principio, en el tiempo tengo estas dos ramas, digamos. No hay drama con los datos que me dieron. Eso. Debo hacer un único comentario aquí, que respecto a estas dos soluciones, es notar que, por ejemplo, la primera rama funciona para los tiempos mayores que 1,1 segundo. Y la otra rama funciona para todos los tiempos positivos. De hecho, funciona para tiempos hasta menos 10 novenos, menos 1,1. Ahora, las condiciones iniciales que me dieron, fíjense que la partícula comienza su movimiento desde la posición. Entonces se supone que yo empecé a estudiar el sistema en t igual 0. Entonces, desde ese punto de vista, mi rango físico de tiempo son los tiempos mayores o iguales que 0. En cambio, esta solución que está aquí al lado izquierdo funciona para los tiempos mayores de 1,1. Y por lo tanto, esa no alcanza, ¿no es cierto?, al rango temporal entre 0 y 1,1. De hecho, las condiciones iniciales están en t igual 0. Por lo tanto, esta solución que está aquí, si bien es solución de la ecuación de movimiento, no abarca las condiciones iniciales de mi problema, que son estas que están acá. Entonces, en ese sentido, la solución correcta para
mis condiciones iniciales es la que está aquí al lado derecho, porque esta sí que abarca el tiempo cero. Si tuviera condiciones en tiempos mayores que 1,1, entonces esta también podría ser. Y ahí tendría que ver si las condiciones satisfacen ambas ecuaciones. Pero claramente esta de acá no permite incorporar tiempo cero, porque esta solución parte de aquí, si no esto es negativo. Entonces cuando evalúo las cosas en t igual 0, esta raíz me da una velocidad, me dice que la raíz cuadrada de la velocidad es negativa, porque entonces la velocidad es compleja y no tiene ningún sentido. Eso.